Desde hace aproximadamente 12 años he practicado el método de escritura conocido como journaling o también como la escritura terapéutica. El journaling tiene diferentes beneficios y objetivos. Usualmente se relaciona con la reducción del estrés, pero yo personalmente he utilizado el método como estrategia para anotar lo que durante ese momento he estado leyendo o consultando. Por tanto, no solamente anoto citas directas que me parecen interesantes, sino que eventualmente hago breves resúmenes de los diferentes temas que he estado leyendo durante ese mes o durante esa semana. Pero lo que quiero presentar aquí en este breve video es que de manera no intencional estaba haciendo una práctica que es considerada por varios autores y teóricos dentro del tema del desarrollo de aprendizaje. Sin embargo, cuando cursaba en el programa de educación a nivel doctoral, en uno de los cursos la profesora asignó leer un libro en particular. El libro es bastante extenso e intimidante, pero no obstante hasta el día de hoy considero este libro que es uno de los más influyentes sobre mi perspectiva en el tema del aprendizaje. Brevemente, el libro fue publicado en 1962 por una educadora de Estonia llamada Hilda Tava. Tava fue estudiante de John Dewey, que para los que no conocen, John Dewey es uno de los autores más predominantes dentro del campo de la educación. Ella también colaboró con Ralph Taylor, también conocido como el padre del currículo, durante el estudio de los 8 años, el estudio que prácticamente cambió el rumbo y énfasis del currículo académico. Ahora, ¿qué tiene que ver el journaling con el aprendizaje? En uno de los capítulos, ella cita la relevancia de crear transferencia en el proceso de enseñanza. Ella presenta un estudio en donde se ha demostrado que alrededor del 80% de los hechos o la información que hemos leído se olvida aproximadamente en 2 años. Así que en otras palabras, propagar hechos aislados en cierta manera es ineficaz, inclusive cuando el contenido sea importante para los estudiantes, porque no lo van a recordar. Ahora, la razón de por qué no lo recuerdan es porque si los datos, el conocimiento o la información no es relevante para la vida y el contexto social del estudiante, ese dato o esa información se va a olvidar. Digamos un ejemplo, si un educador pretende enseñar sobre quién fue Eugenio María de Hostos, ostensiblemente los estudiantes presumirán que será un tema aburrido, como suele pasar generalmente con la historia. Sin embargo, es posible enseñar sobre política y cambios sociales leyendo literatura. Por dar un ejemplo, Hostos para sus tiempos combatió enérgicamente que el género femenino tuviera acceso a la educación científica, ya que solamente los hombres tenían ese acceso. Como bien escribió Hostos, la educación científica de la mujer es una tarea difícil llevarla a cabo, por la mentalidad tradicionalista que existía en los hombres de la época. El Estado monopolizaba la fuerza, el poder social, lo que hacía que las leyes fueran a su conveniencia y a su gusto. Para Hostos, el género femenino y el género masculino ostentan las mismas facultades de la razón, una capacidad de sentir, conocer y querer un mismo compromiso social. Utilizando pasajes como este, podemos incitar a los estudiantes a pensar y cuestionar de por qué inclusive el gobierno entendía que el género femenino no podía tener acceso a una educación científica y por qué solamente algunas personas, incluyendo a Hostos, eran los únicos que cuestionaban la autoridad y tenían un entendimiento de que el género femenino sí podía ser como cualquier otro ser humano. ¿Y qué era lo que tenía Eugenio María de Hostos que podía pensar diferente a la mayoría de las personas? En otras palabras, la idea de Hostos era construir una nueva educación para así elevar a la sociedad hacia una nueva humanidad. Pero para lograr intercalar conocimiento, sin duda, debemos como educadores no solamente leer, sino entrelazar conocimientos dentro del contexto contemporáneo, para que ese proceso de enseñanza sea relevante para los estudiantes de esta generación. Para mi juicio, leer es el punto de partida, que es sumamente interesante e importante para llegar a ese nuevo fin que quería Hostos. Pero más allá de leer reside el proceso de sintetizar, criticar lo que leemos, y el journaling es uno de los métodos que nos asiste en ese proceso, para que eventualmente podamos crear un conocimiento que sea auténtico basado en los diferentes autores que leemos a través de los años.